Bueno, buenos días para todos. Buenos días. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy tenemos un evento muy especial como todos, porque tenemos un invitado especial que nos va a compartir pues, grandes experiencias que tiene en el área de salud y básicamente en lo que tiene que ver con nuestros productos de OmniLife. Soy Manuel Hernández. Recuerden que estamos transmitiendo todos los miércoles a través de este canal de YouTube. Todos los miércoles estamos hora de Colombia a las 10 de la mañana. Esta transmisión queda en vivo, queda guardada. Después la puedes retransmitir. Y te recomiendo que le reenvíes estos videos a tu gente, a tus equipos de trabajo. La intención de nosotros es que muchas personas en el mundo puedan tener acceso a una información que les puede servir para crecer fuertemente, para crecer en OmniLife, para tener éxito. Bueno, estamos utilizando la tecnología como herramienta para que mucha gente se pueda capacitar. Quiero saludar a la gente de Italia que normalmente está con nosotros, a la gente que está hoy en Ecuador, la gente que nos ve desde República Dominicana, al equipo de Alejandro Hernández, de Elisa Benciso, a Adriana Bustamante en Panamá, que también nos ve, a la gente de México, que nos hemos dado cuenta que hay personas de México que también nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, y todas las personas del mundo que nos siguen, a Ciro Cáceres, a Ciro que está en Argentina, que también nos sigue a través de nuestro canal. Todos los miércoles. Hoy vamos a trabajar salud. Tenemos un empresario muy exitoso, médico, cirujano, especialista en nutrición ortomolecular. Y bueno, si leyéramos todo lo que Jorge ha estudiado, pues tiene cantidad de estudios científicos a nivel de salud, de nutrición. Y lo principal, unos casi 18 años de experiencia en OmniLife, que lo hacen una persona totalmente congruente con respecto a lo que habla, lo que dice, y hemos sido unos seguidores de Jorge Garcés siempre. Nos ha enseñado bastante. Para las personas que nos ven en Medellín, vamos a tener la fortuna de tener a Jorge Garcés en Medellín el próximo 29 de noviembre en vivo. Vamos a hacer un evento con él especial, donde vamos a compartir muchas experiencias. Entonces, vamos con Jorge Garcés. Vamos a darle entrada aquí a Jorge. Bienvenido, Jorge. Bienvenido a nuestro centro de capacitación de Nutricer. Ya estás en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Manuel. Buenos días para todos. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho, Jorge. Realmente eres una persona que siempre ha sido muy generosa en compartir todos sus conocimientos de salud y de nutrición. Me impactaste mucho, Jorge, pues siempre, pero ahorita que estuvimos en Cartagena y que estuviste un rato con nosotros en un top 10 que hicimos en Cartagena, nos contaste algunas experiencias que has tenido con médicos, con personas del área de salud. Y bueno, yo te voy a dejar el micrófono abierto para que nos compartas lo que nos quieras compartir hoy, y de pronto si nos nace alguna pregunta, pues te la haremos en el camino, y si no, dale y recuérdame si enviaste el correo electrónico para de pronto pasar algunas diapositivas. ¿Sí lo alcanzaste a pasar, Jorge? Sí, Manuel, te envié unas 15 o 20 diapositivas tal vez. Bueno, entonces yo voy a ir buscando acá el correo y te voy a dar la entrada mientras yo encuentro el correo, y ya apenas lo tenga listo te digo para empezar a compartir. Entonces, bueno. Bienvenido, Jorge. Bueno, listo, Manuel, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues agradezco inmensamente a Manuel que me da la oportunidad, como siempre, ¿no? A todos en OmniLife nos gusta compartir las experiencias que hemos tenido, porque son de beneficio no solo personal, sino también de beneficio para todos. O sea, la idea con este tema de la nutrición, con el tema de OmniLife, no es solamente la parte económica, ¿no? Sino también qué tanto podemos ayudar a cambiar las situaciones
de salud se están presentando a nivel universal. Ahora quiero contarles algunas estadísticas. En general, qué tanto podemos ayudar a los demás, de modo que pues, la información, dicen que el que tiene la información tiene el poder, y lo que queremos todos es que todos tengamos la información para que tengamos el poder suficiente, ¿no? de ayudar, de colocar un granito de arena que haga más tranquila, más feliz el paso de todos nosotros y de nuestros hijos y nuestros nietos por este planeta. Yo les cuento un poco. Pues yo soy médico cirujano de la Universidad del Valle. Terminé hace 32, 33 años, en el año 81, 34 años exactamente. Recibí el grado en el 82. Estuve trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Con el gobierno, luego en forma independiente, con una institución, con la otra. Y bueno, hasta ese momento exitoso desde el punto de vista médico, ¿no? Pero no exitoso desde el punto de vista económico, y por ese problema económico fue que conocí realmente OmniLife. Nunca en mi vida había hojeado los clasificados de un periódico y me tocó hacerlo. Y bueno, por ahí conocí equivocadamente a OmniLife porque pensé que se iba a abrir una institución prestadora de servicios de salud aquí en Cali, y resulta que era una reunión, un evento de OmniLife. Bueno, las cosas todas tienen su porqué, y pienso que no hay nada que esté en desacuerdo, algo que falle, algo que no esté dentro de los planes, y a veces uno no entiende eso, ¿no? El hecho es que conocí a OmniLife en el año 86, hace ya casi 20 años. En ese momento tenía 44 años y yo ya le había dicho a mi esposa Esteli que estaba cansado no de ser médico, sino cansado de la labor médica, ¿no? De los turnos, de trabajar todo el día, las noches, de tratar de tomar el mayor número de noches y el mayor número de fines de semana y de festivos para poder generar un poco más de ingresos. La verdad que los ingresos nunca pasaron, a ver, como está el dólar hoy aquí en Colombia, nunca pasaron de 750 a $800. Y se aprende, ¿no? No en ese momento, pero se aprendí después que no era justo estudiar tanto, adquirir conocimientos, gastar dinero realmente, porque se gasta mucho en esta carrera, pues para después utilizar el conocimiento por un ingreso muy bajo. Y un ingreso muy bajo no por quejarme, sino porque no alcanzaba a cubrir las necesidades básicas. Fue interesante haber conocido a OmniLife. Yo pienso que conocer a OmniLife cambió rotundamente, no solamente mi forma de pensar, mi forma de ser, sino que también cambió mi salud. Hoy en día, por ejemplo, después de casi 20 años de conocer a OmniLife, todos los problemas de salud crónicos que tenía en ese momento desaparecieron. Igual en mi familia sucede lo mismo, y alrededor nuestro pues ha sido muchísima la gente que hemos podido ayudar y hemos podido cambiar. Y es algo muy simple, ¿no? Yo pienso que la parte médica es supremamente importante, y la medicina ha crecido, ha avanzado en forma fabulosa, o sea, en forma que uno se aterra prácticamente, pero siempre tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Como en todo. Y el talón de Aquiles en la parte médica es básicamente la parte farmacéutica. No porque la parte farmacéutica sea mala, sea deficiente, sino porque no es en el fondo, nos ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes y nos saca de apuros en las partes críticas, pero no es la herramienta natural, no es la herramienta adecuada, propicia para que pueda, además de controlar y de mejorar la calidad de vida, pueda realmente restaurar los tejidos. No se puede restaurar tejidos en el organismo, no se le pueden dar herramientas a la célula, a la mitocondria, etcétera. O sea, no podemos darle aminoácidos, vitaminas y minerales a todos los procesos metabólicos, porque el cuerpo los necesita básicamente para crecer y para transformar, para restaurar los tejidos a través de los medicamentos. Los medicamentos, en definitiva, no son más que sustancias químicas generadas, creadas por la ciencia, de mucho valor en la parte de la emergencia, en momentos en donde necesitan, pero que no son lo ideal. Jorge, sí, dime. Tú puedes de pronto hacer un cambio porque estás en contraluz y te está poniendo muy oscuro a ti. Te puedes girar para que te con la ventana en la parte de atrás. Bueno, entonces voy a moverme, ¿ok? Voy a moverme un poco. Casi no estamos viendo tu cara. Listo.
Mucho mejor, Jorge. Muchas gracias. Ahí te vemos. ¿Está mejor? Sí. Es que era para que no se me vieran las canas y las arrugas. Perfecto. Bueno, Dale, Jorge. ya 63 años no llegan solos. Bueno, Bueno, sí, sí. les estaba compartiendo pues sobre un poquito de nuestra historia, cómo las cosas, y haciendo ya un poco de resumen, cómo las cosas cambiaron realmente al conocer la compañía y cambiaron en todos los sentidos, ¿no? Pero lo que más me alegra de haber conocido a Omnilife es la posibilidad que me da y nos da a todos los que estamos vinculados a la compañía, a estos 7 millones de empresarios, de ayudar a transformar muchas cosas en la Tierra, en nuestro planeta, ¿no? No estoy hablando que todo sea ineficiente, pero sí no es suficiente. Aún en la parte económica, en la parte de salud, en las relaciones sociales, en todo hay gente trabajando inmensamente, fuertemente, con mucho corazón, pero también hay muchos obstáculos, muchas dificultades, mucha politiquería, podríamos decir también, gente que frena las cosas, personas con muy mal sentido común que no quieren comprender algo, pero todo eso es el proceso normal, ¿no? Simplemente nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros en Omnilife, hacernos actuar con mucha seriedad, con mucha honestidad, con mucha profesionalidad, porque estamos ante un tema realmente interesante. Sí quiero, para comenzar, pues compartirles alguna información, algunos datos generales que yo creo que nos van a servir para entender un poco luego ya los procesos. Y datos generales tan simples como, por ejemplo, entender qué es un buen comer, ¿no? Y para entender qué es un buen comer, pues toca ponerse enfrente de algunas situaciones que no son las usuales. Estamos enseñados a simplemente pasar nuestros alimentos, nuestro desayuno, el almuerzo, la comida, etcétera, etcétera, pero hay muchas más cosas que hacer. Diría que la alimentación pues, es necesaria para el perfecto funcionamiento de cualquier organismo vivo. Una dieta o una alimentación equilibrada, y ahora vamos a ver qué es una alimentación equilibrada, garantiza pues una excelente salud y garantiza calidad de vida. Y cuando estoy hablando de calidad de vida, estoy hablando básicamente de enfermedad crónica, no, y de envejecimiento prematuro, no. O sea, de vivir más saludable, de ser más longevo, de llegar a edades más avanzadas, viéndonos bien y sintiéndonos muchísimo mejor. Ese es un concepto que me parece que es muy importante y se los grafico de la siguiente forma. Y parte de lo que el organismo tiene, con lo que cuenta, se llama sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es aquellos órganos, aquellas sustancias, aquellos movimientos que hace el organismo para defenderse, y esto lo hace a través de células. No sé si ustedes han oído hablar de los fagocitos, de los macrófagos, de las células killer, de las citoquitas, de los mensajeros genéticos, etcétera, etcétera. Todas esas células inmunológicas están hechas, ¿cierto? Funcionan a través de sustancias nutricionales, o sea, a través de los aminoácidos, de las proteínas. Están hechas de grasas, de carbohidratos, de aminoácidos, de minerales, etcétera, etcétera. De modo que son importantes, es importante una muy buena nutrición para poder que mi sistema inmunológico funcione. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo un trastorno de mi sistema inmunológico, por decirle algo, artritis reumatoidea, lo que hacemos médicamente, y es parte de lo que hay que hacer, utilizar analgésicos antiinflamatorios, seguramente esteroides, con la intención de disminuir la inflamación, con la intención de mejorar el dolor y que, digamos, la funcionalidad del organismo se mejore. Pero no estamos en el fondo con los medicamentos solucionando problemas básicos, problemas íntimos a nivel celular, que son los que en definitiva hacen que mi cuerpo funcione bien o funcione mal. Cuando complemento mi alimentación, cuando agrego sustancias que no recibo diariamente en mi alimento tradicional, entonces el cuerpo comienza a involucrarlos en sus procesos metabólicos, en sus procesos energéticos, en sus procesos de todo tipo, y comienzan, al mejorar la funcionalidad o la función, comienzan a restaurarse también los tejidos. Entonces comenzamos a ver que sentimos menos malestares, menos síntomas, menos signos de enfermedad, y poco a poco las cosas van funcionando.
Ahora, hay algo que quisiera adelantar en este momento. Cuando comenzamos a complementar con nutrientes o con complementos nutricionales muy bien diseñados, que llamamos pues nutrientes de alta tecnología, que algunos llaman también superalimentos, como son los de Humilife, los resultados no son mágicos, ¿no? O sea, yo me puedo sentir muy bien desde que comienzo a tomarlos, desde unos minutos después, porque mejora mi energía, ¿no? Entonces esto mejora mi estado general, pero la restauración es lenta. Para todos aquellos que usan el producto o que lo recomiendan, más bien los que lo recomiendan porque el que usa quiere resultados rápidos, ¿no? Pero el que lo recomienda, que somos nosotros, sí tenemos que explicarle a la gente que los primeros 6 meses en promedio a nivel nutricional, el ingreso de sustancias nuevas, de complementos nutricionales o de suplementos nutricionales, lo que hace es hacerme sentir mejor, como mejorar mi calidad de vida, pero no hay un proceso restaurativo total aún. Esos procesos son más importantes, más o menos entre los 6 meses y el año de estarlos utilizando en forma constante, digamos en forma crónica, a una cantidad adecuada que por experiencia sabemos que funciona, y en nuestro caso, por ejemplo, de Omnilife sabemos que funcionan cuando usamos dosis que van entre 3 y 5 veces diarias. 6 meses, un año, para que mi cuerpo mejore su función y sea menos necesario, menos importante para él el agregar fármacos. Es cuando el médico comienza a disminuir o a ir quitando, ir desapareciendo los fármacos, los medicamentos. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no lo necesita. Mire que tengo un caso de estos días. Me consultó una amiga porque su hermano había hecho una trombosis en sus miembros inferiores y la trombosis era bastante severa, muy complicado, de varios años atrás, estaba anticoagulado, pero siempre con problemas, procesos ulcerosos en sus piernas, etcétera, etcétera. Bueno, comienza, y difícil de controlar, los exámenes siempre alterados, etcétera. Comienza a utilizar hace más o menos un mes los complementos nutricionales de la compañía, entre ellos el OmniPlus, el Actúa, el Power Maker, el Fiber and Plus, etcétera, etcétera. Y comienzan las pruebas de coagulación a alargarse, ¿sí? Digamos, si una prueba de coagulación es normal hasta 10, él comenzó a tener pruebas de coagulación que le daban 150, 170, entonces los médicos comienzan a asustarse y comienzan a disminuirle la cantidad de anticoagulante, y en este momento no tiene anticoagulantes y los exámenes se están normalizando, lo que significa que el cuerpo sí tiene capacidad a través de nutrientes bien diseñados, o sea, específicos, hechos por los científicos, o al menos pensados y diseñados por ellos, y el cuerpo comienza a trabajar muchísimo mejor. Esa es como una idea de cómo funcionan las cosas en el cuerpo. Ahora, la nutrición tiene como fin, les decía, entonces restaurar tejidos, reparar tejidos, y recuerden que esos tejidos son aproximadamente 60 millones de células que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Es bastante grande el número de células. Entonces, acá estaban viendo ahora una diapositiva que resume básicamente esto, que dice que a los procesos de crecimiento, mantenimiento y reparación del organismo, en función de los componentes de los alimentos, se le conoce como nutrición. Esta parte me parece muy importante, ¿no? A los procesos de crecimiento, sobre todo, digamos, entre el nacimiento o la fecundación y los 18 o 25 años de vida, que es los procesos de crecimiento, para el mantenimiento del organismo durante los próximos 20, 30, creo que la diapositiva anterior, la primera, exactamente esa. El mantenimiento del organismo durante 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 años, y la reparación del organismo, porque recuerden que prácticamente no hay células que duren eternamente, no solamente las células cancerosas duran eternamente. Las células en promedio están, algunas en 70 días, se destruyen. Hay un proceso que se llama apoptosis celular, muerte celular programada. Otras duran 120 días, otras 200, 220 días, pero generalmente necesitamos nutrientes para poder restaurarlos. Entonces, para el proceso de crecimiento, para el proceso de mantenimiento y para el proceso de reparación constante del organismo, entiéndase que esto es como un carro, ¿no? Si yo no lo reparo, se ve muy viejito, pero si lo reparo y lo mantengo pintadito, etcétera, etcétera, lo vamos a ver como nuevo. Eso le pasa al organismo. Y eso, ¿cierto? Eso está entre lo que comemos, que realmente no es mucho y no es de muy alta calidad,
Y la complementación nutricional, que se vuelve obligatoria hoy en día, pues, es lo que se conoce como nutrición. Entonces, no es lo mismo comer, no es lo mismo alimentarse, no es lo mismo hacer dietas. Lo que tenemos es que tratar de comer lo mejor posible dentro del conocimiento que tenemos como una dieta sana, como una dieta no chatarra y complementar. Hay una diapositiva, Manuel, que creo que es como la cuarta, donde hay donde podemos ver una pirámide, exactamente, sí, es una pirámide nutricional. Yo quiero que observen si alcanzan, ¿no?, a mirar en la pirámide. Esto es lo que utilizamos los médicos, pero sobre todo las nutricionistas, las nutriólogas, para enseñarle a sus pacientes cómo deben de comer, ¿no?, la cantidad de algunas sustancias, de algunos productos nutricionales, qué puede comer más, qué puede comer menos. Por ejemplo, te van a decir, puedes comer muchas verduras, muchas frutas, etcétera, muy poco de grasas saturadas. Bueno, eso es lo que normalmente tenemos. Pero esto tiene dos cosas interesantes. No sé si lo podemos ver. Ubíquense al lado superior derecho de la diapositiva. Y van a ver, primero que todo, algo que pues es interesante, a mí personalmente me gusta, dice alcohol moderado. Ahí ven una copita con vino rojo, con vino tinto. Una copita, máximo 2 en el día, diría una, suficiente. Aporta para los que les gusta, ¿no? No es una obligación, sino a los que les gusta, aporta mucho antioxidante, muy buen antioxidante, y el cuerpo es capaz de manejar el poquito de alcohol que se genera. De modo que es un buen antioxidante. Un antioxidante es una sustancia que evita el envejecimiento y el daño previo antes de la muerte normal de las células. Entonces va a evitar la enfermedad crónica, o la va a mejorar, y va a evitar el envejecimiento prematuro, o nos va a rejuvenecer un poco. No el número de años, ¿no?, sino cómo nos vemos realmente. Pero miren que debajo de esa copa existe algo que se llama, o hay algo que se llama suplemento vitamínico. Normalmente las tablas nutricionales no traían antiguamente ese dato, suplemento vitamínico. O sea que hoy en día se hace supremamente importante, se hace obligatorio. Yo le digo siempre a mis clientes y a mis pacientes, si tú no complementas tu alimentación con un complemento nutricional, y luego les hablo de por qué OmniLife, entonces tu estado de salud, ¿sí?, y el proceso de envejecimiento van a estar pues en la media como todo el mundo. Pero si tú complementas o suplementas, agregas este tipo de nutrientes, completas los nutrientes que el cuerpo necesita para crecer, para mantenerse y para restaurarse, entonces la calidad de vida va a ser diferente. La enfermedad crónica va a aparecer muy difícilmente si aparece, y vas a envejecer más lentamente. Todos los procesos de envejecimiento son mucho mejores, entonces voy a poder llegar a edades superiores, a edades mayores de 80, de 90, de 100, de 110, 120, 130 años, con mejor calidad de vida. Y entonces evitamos el susto que nos da la vejez, ¿no? Porque la vejez la encontramos hoy en día entre los 60, 75, 80 años, con muchas complicaciones. La gente muere en Colombia en promedio a los 73.3 años con muchos problemas de salud, y realmente nos vemos viejos, pero no es una vejez acelerada por la falta de buenos nutrientes, por la toxicidad, por la falta de actividad física, por la falta de un buen comer, por el manejo inadecuado de los alimentos o de la vida, de las decisiones, y lógicamente porque no acudimos al médico a hacer nuestros chequeos al menos anuales, ¿no? Porque el médico tiene esa capacidad, tiene las herramientas para poder verificar, decirnos, mire, por aquí hay problemas, de modo que vamos a cubrirlos. También hay abajo en la tabla nutricional una notica que dice ejercicios diarios y control de peso. O sea, es importante mantenernos muy estables desde el punto de vista del peso, no permitir que se suba mucho, y hacer actividad entonces para lograr ese peso adecuado. De modo que eso es algo muy importante. Ahora, si nos devolvemos un poco a la diapositiva anterior, Manuel, no, un poquito más atrás, vamos a encontrar una donde hay, a ver, es la tercera, Manuel, ¿sí? La tercera diapositiva, exactamente. Vamos a ver que una alimentación, una nutrición que me permita todo esto que hemos hablado ahora, debe ser completa, por un lado. O sea, debe tener todo: vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos, grasas, agua, fibra, etcétera, etcétera. Debe ser suficiente, debe ser equilibrada,
Equilibrada significa, por ejemplo, un 15% de proteínas, un 25% de grasas, un 50-60% de carbohidratos. Estoy hablando de grasas, carbohidratos, proteínas de buena calidad, no refinadas, no dañinas, no saturadas. Estoy hablando también de la importancia de los líquidos, y después de los 50 años los líquidos son supremamente importantes porque generan una cantidad de situaciones pues, en la gente adulto, de problemas que inician con síntomas inespecíficos, pero que luego se transforman en enfermedad. Nosotros somos 70% agua, Masaru Emoto dice que somos 90% agua, de modo que hay una fórmula muy importante, ¿no? Peso por 3 le da a uno pues, la idea de cuántos líquidos debe utilizar. Si tú pesas 80 kilos, 8 por 3, 24, 2.4 litros de agua diaria debes de utilizar. Entonces, les decía que la nutrición debe ser completa. Hablo de nutrición. Cuando hablo de alimentación completa, estoy hablando de lo que comes todos los días y estoy hablando de los complementos nutricionales. Entonces, completa, suficiente, equilibrada, variada e inocua. Esto es difícil conseguir en la vida diaria, ¿sí? En el mercado, en los campos. O sea, hay mucha toxicidad, es muy difícil alimentarse bien. Yo diría que aún el vegetariano tiene problemas de toxicidad y tiene deficiencias de algunas sustancias, de modo que por eso en la tabla nutricional que les mostré ahora dice hay que complementar la alimentación. Vamos a mirar otra diapositiva. A ver, les digo, después de la tabla nutricional viene una diapositiva que dice factores que inciden en la génesis de la enfermedad crónica y el envejecimiento. Es la que sigue a la tabla nutricional, o sea, es la número 8. Correcto, perfecto. Este es como para que tengan una idea de algunos factores que inciden en la generación de la enfermedad crónica y el envejecimiento, que es el problema que tenemos hoy en día. O sea, ¿por qué? Estamos hechos para vivir 100 o 120 años en buenas condiciones de salud, pero estamos muriendo en promedio a los 73 con enfermedades crónicas. Y eso se debe a algo. Y parte de ese algo es la parte genética, ¿no? Lo que transmitimos genéticamente, pero es algo que cuidándolo podemos borrarlo en las siguientes generaciones. El sedentarismo es otro problema que nos lleva a la enfermedad crónica, al envejecimiento. Con el paso de los años, pues hacemos menos ejercicio, somos más sedentarios, no nos hemos acostumbrado a esto porque hace apenas 15.000 millones de 15.000 millones de años sobre 50.000 millones, como hablan algunos, 15.000, es muy poquito, de modo que el cuerpo no se ha adaptado al sedentarismo y por eso se aumenta de peso, genera artrosis, genera problemas de salud. Ustedes saben que el sobrepeso, la obesidad es uno de los grandes problemas de salud pública de hoy en día. Y esto tiene que ver lógicamente con la enfermedad y con el envejecimiento. También el factor emocional, el factor social, el factor espiritual, o sea, aquí estoy incluyendo las neurosis, la psicosis. Yo recuerdo cuando estaba terminando mi carrera que el doctor Gaviria, un psiquiatra que me dio la cátedra de psicopatología, decía, Jorge, ¿qué vas a estudiar? Y dije, yo no sé, doctor, todavía. Me dice, estudia psiquiatría, es una buena carrera. ¿Por qué? Porque el 5% de la población es psicótica y el otro 95% es neurótica. O sea, todo el mundo se queja de problemas emocionales. Ya es muy sencillo, muy fácil hablar ahora de tengo la depre, ¿no? Es que el estrés que manejo. Y básicamente lo que hemos perdido allí es la sabiduría para vivir. Porque la toma de decisiones en todas las áreas de nuestra vida genera salud, porque tomar decisiones significa solucionar problemas, aunque muchas veces el tomar decisiones tenga que ver vaya en contra de lo mío, pero recuerden que todo está bien hecho, que todo funciona perfectamente y que aunque aparentemente esté en contra mía o no sea de mi beneficio, todo lo que me sucede es simplemente un camino que estoy recorriendo. El otro problema tiene que ver con el ensuciamiento celular. Antes no hablamos de eso en medicina, ahora ya hay libros y todo hablando de ensuciamiento y hablando de depuración. ¿Ensuciamiento por qué? Yo recuerdo que Jorge Vergara, presidente de la compañía, habla de que todos los días ingresan al cuerpo más de 100.000 sustancias químicas tóxicas en lo que tú comes, tomas, respiras y te aplicas en la piel. Y eso va en crecimiento. Y todas las sustancias tóxicas se van depositando, que es lo que llamamos radicales libres o oxidantes, se van depositando a nivel celular, a nivel articular, a nivel intersticial, o sea, en diferentes sitios, porque hay tóxicos o químicos que tienen afinidad por determinados tejidos, por determinados órganos, por determinados sistemas,
entonces van generando enfermedad en ellos. Y es cuando aparecen hoy las enfermedades crónicas, las enfermedades raras, las enfermedades por macromoléculas, las enfermedades autoinmunes, las colagenosis, etcétera, que son pues de muy difícil manejo médico. Esto es simple de solucionar, ¿no? Tomando antioxidantes, que es lo que contrarresta el daño que producen los radicales libres en el cuerpo, ¿no? Y no solamente a nivel nutricional se generan los radicales, les decía, todo lo que hay en el aire, la luz ultravioleta, lo que te aplicas, todos los tóxicos y químicos que hay en el dentrífico, que hay en un desodorante, que hay en un tinte, que hay en una manzana, por ejemplo, más la dieta chatarra, más los líquidos que tomamos, que no son adecuados. Si tomamos agua potable, pero no tomamos agua de alta calidad. Por eso yo siempre digo a la gente, tome agua Blue, porque el cuerpo necesita 70% agua y es lo que más necesita de buena calidad, son los líquidos. De modo que, pues, a tomar agua Blue todos. Y los errores nutricionales, ¿no? Que ya he compartido algunos. La cocción de los alimentos. Cocinar los alimentos es uno de los errores más grandes, ¿no? De los peores errores que hemos cometido. Es parte del crecimiento, es parte de lo que la civilización ha hecho con nosotros, como ahora la tecnología, ¿no? Que nos sirve muchísimo, pero que también nos está desviando en la comunicación interpersonal, nos está enviando en el aprendizaje, muchas otras cosas, porque estamos utilizando mal la tecnología. Los carbohidratos saturados o refinados mejor, las grasas saturadas de la dieta chatarra, la deficiencia, cuando usted cose, ¿sí?, sus alimentos, pues el 100% de las vitaminas desaparecen, al menos el 85% adelante desaparece, igual que los minerales. Cuando usted cocciona sus alimentos, o los pone en microondas, o los fríe, etcétera, etcétera, se está perdiendo más del 50% de los aminoácidos. De modo que si las vitaminas y los minerales, que llamamos micronutrientes, son claves, ¿sí?, son claves en la alimentación y no los estamos recibiendo, pues eso explica que tenemos que complementar, ¿sí? El hecho de que recibamos apenas el 50% de aminoácidos de proteínas, que son las que construyen nuestros tejidos, nuestros órganos, la sangre, los neurotransmisores, etcétera, las hormonas, pues tenemos que complementar. Entonces ahí es cuando se hace obligatoria la complementación. No sé si hay una diapositiva adelante, bueno, si no, pues yo se las comento. Tengo una diapositiva que dice que el organismo necesita aproximadamente 40 nutrientes que el cuerpo no puede elaborar. Y esas son 15 vitaminas, 14 minerales, 10 aminoácidos y el ácido graso, pues, que son los omegas 3 y 6. Fíjense que a partir de esos 40 sustancias en las cuales somos deficientes, y tiene que ver mucho por la cocción de los alimentos, pero también por la poca variedad, por lo insuficiente que son, por lo incompletos que son, etcétera, y por los inocuos que son. Entonces, estos 40 nutrientes sirven en el cuerpo para construir alrededor de 10.000 compuestos diferentes. Y esos 10.000 compuestos son necesarios para la conservación de la salud. Entonces, mire la importancia de una complementación nutricional, ¿sí? Simplemente el hecho de que nos haga falta en la alimentación estos 40 nutrientes que son básicos, que son críticos, diría yo, pues hace que el cuerpo deje de generar 10.000 compuestos, ¿sí?, 10.000 procesos, y esto nos tiene que llevar definitivamente a la enfermedad. Hablamos ya un poco de los antioxidantes. Vámonos a ver un ejemplo de lo que es antioxidación, de lo que pueden producir los radicales libres, los tóxicos, o sea, lo que puede producir una mala alimentación, lo que puede producir el estrés, lo que puede producir los tóxicos que vienen en los cosméticos, etcétera, etcétera. Mire que los radicales libres médicamente están inducidos por los contaminantes industriales, por las radiaciones ultravioletas del sol, por el alcohol, por el tabaco, por los aditivos, los preservativos que vienen en los alimentos, en las frutas, en las verduras, en los alimentos industrializados, en lo que nos aplicamos en la piel, etcétera, etcétera, por la contaminación del ambiente. Y esto lleva a producir daños a nivel inclusive del ADN, o sea, llegan estos tóxicos, estos radicales libres al interior de la célula y nos dañan aún la parte del núcleo donde está la información genética. Destruyen las uniones entre los aminoácidos, que son los que forman los tejidos, rancian, dañan, oxidan las grasas. Recuerden que parte de la membrana celular está hecha a través de las grasas. O sea, dañan el exterior, la membrana celular y el interior. Y eso genera muchos problemas, ¿no? Genera algo que se llama oxidación.
de las grasas, y la oxidación de las grasas te lleva a aterosclerosis, y la aterosclerosis te lleva a problemas grandes, como por ejemplo una trombosis cerebral, un accidente cerebrovascular a nivel del cerebro, a nivel del corazón, o en miembros inferiores como dicen los diabéticos, etc. Eso es una obstrucción pues, ateromatosa. Hay problemas en la coagulación de la sangre, ¿no? Lo que llamamos hiperagregación plaquetaria. Se generan también lesiones malignas, premalignas, luego malignas. Se disminuye la respuesta del organismo, la respuesta inmune. Aparecen problemas de sensibilidad en la piel, por ejemplo, alteraciones metabólicas de todo tipo de enfermedades consecuentes, problemas de tipo enzimáticos, enfermedades consecuentes, y esto se exterioriza, ¿no? Por ejemplo, en la cardiopatía, lo que llamamos los médicos cardiopatía aterosclerótica, que es una de las causas grandes de muerte hoy en día, a los diferentes tipos de cáncer, que son más de 220 tipos de cáncer, al envejecimiento cutáneo, ¿no? Y celular, lógicamente, a enfermedades como la fibrosis pulmonar. O sea, es un problema, como dicen los mexicanos, es un mugrero, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que esos oxidantes entran al organismo, el organismo genera un proceso metabólico, el proceso metabólico genera un producto que lo necesitamos, genera, por decirles algo, tejidos, genera glóbulo rojo, genera serotoninas, genera, no sé, cualquier cosa en el organismo. Y este trabajo produce un desecho que es aproximadamente del 3 al 7%. Entonces, comemos, construimos, eso se llama anabolismo, y desechamos un 3 a 7% en condiciones normales. Y el cuerpo tiene esa capacidad. Pero hoy, por la mala alimentación, por los agroquímicos, por los preservativos, por las hormonas, por los fármacos, etcétera, etcétera, se genera ese proceso metabólico con lo que comemos, se construyen tejidos, se construye de todo, pero el desecho ya no es del 3 al 7%, el desecho se va entre el 20 y el 80%, y eso son lo que llamamos radicales libres o basura metabólica. Y la única forma que tenemos de sacar todos estos oxidantes para que no se depositen en el sitio del cuerpo y generen enfermedad es a través de una gran antioxidación, utilizando productos como el Omiplox, como el Aloe, como el Dualpermil, como el Dualcenix, por ejemplo, que son muy potentes antioxidantes. Ustedes están viendo una diapositiva que dice participación de la disfunción endotelial en enfermedades cardiovasculares. O sea, simplemente el endotelio es la parte interna de las arterias. Entonces, el mugrero de toda la historia, de toda la vida, de los 20, 30, 50, 80, 100 años, se va pegando allí si yo no hago nada por mejorar esa situación y genera lo que se llaman enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando el endotelio, la parte de adentro de las arterias, se altera, lo que llaman allí en zapotico disfunción endotelial, mire alrededor todos los problemas que se pueden presentar. ¿Sí? Si yo no tengo buenos antioxidantes en mi organismo y yo no agrego fibra de buena calidad, ¿sí? Suficiente, no genero algunas sustancias que están, por ejemplo, en el Actúa, como la coenzima Q10, o como están en el Power, como la arginina, por ejemplo, entonces se van a suceder, se va a dañar el endotelio y eso nos va a llevar a infartos, a problemas de colesterol, aterosclerosis, isquemias, hipertensión arterial, problemas con insulina, crecimiento del corazón, diabetes, trombosis, ¿ves? O sea, solamente un solo proceso a nivel de las arterias, en la capa interna del endotelio, puede generar todas estas situaciones complejas. Entonces, quería mostrarles esto para decirles que nosotros tenemos en Obliday una herramienta poderosa, una herramienta muy poderosa porque tenemos un nutriente muy bien hecho, un complemento nutricional muy bien diseñado y eso nos va a permitir prevenir, ¿sí? Evitar todas estas situaciones que se están presentando. Si hiciera una conclusión hasta este momento, podría decirles que al final, ¿no? Nuestra salud depende de la forma en que hayamos vivido. O sea, depende de nuestros hábitos alimenticios, qué tan buenos son, qué tanto los vamos mejorando, qué tanto hacemos conciencia, ¿no? De ir mejorando esto, de cuánta actividad física hicimos cada día, de si fumaste o no fumaste, de si tomaste muchas bebidas alcohólicas o no, si descansaste adecuadamente, cuál fue la actitud ante las situaciones y los problemas de la vida, cómo los solucionamos, si cargamos con ellos el resto de la vida o les dimos solución rápida, tomamos decisiones, etcétera, y eso al final es lo que cuenta. Pero la intención, la idea con Omnilife es, pues,
vernos mejor y sentirnos mejor. Mire que antes de entrar en este tema, o tal vez sí entrando en este tema, ¿no? Para vernos mejor, yo tengo unas diapositivas o un tema diseñado que llama cómo verme mejor, ¿no? Siempre mejor, cuestión de decidirse. Y esto tiene que ver básicamente con una buena calidad de vida, con un buen manejo médico, pero también con los beneficios de las vitaminas, los minerales, los aminoácidos en nuestra alimentación diaria y la complementación que viene en nuestros complementos nutricionales, que son los de OmniLife. Dos o tres datos interesantes antes de contarles algunas otras cositas. Hemos escuchado mucho al presidente de la compañía hablando de que fuimos diseñados perfectos para que nuestro organismo funcione perfecto si le damos lo que necesita. La verdad es que si hay desabastecimiento, si no le damos la totalidad, ¿sí? La variedad, si no agregamos inocuidad, o sea, algo que no sea inocuo, algo que no sea dañino para el cuerpo, y entre otras cosas, si usted quiere hablar de complementos nutricionales inocuos para no agregar más problemas, está hablando de complementos nutricionales OmniLife, porque la gran mayoría, por no decir los demás complementos nutricionales del mercado, tienen una acción o tienen un componente farmacéutico. Y cuando hablo de farmacéutico, significo que debo dosificarlo porque utilizado en dosis altas puede generar algunos problemas de salud, algunos problemas tóxicos. Los productos de OmniLife, como vamos a ver ahora, no tienen ningún efecto tóxico. Usted puede utilizar dosis inmensas y no pasa absolutamente nada. Si hay desabastecimiento de materia prima, que es una alimentación de buena calidad y una complementación, algo que agregamos, pues hay deuda de nutrientes y al haber deuda de nutrientes llega la enfermedad crónica, ¿no? Ahora, los excesos también son importantes, ¿no? Cuando usted tiene excesos de grasas, por ejemplo, de carbohidratos, pues se presenta en otra enfermedad crónica que es la obesidad. Pero en general, la salud y la vida, pues dependen de un estado interno, un estado celular, de un estado molecularmente correcto. Y ese estado correcto se lo da una alimentación completa para que él pueda realizar todas sus acciones y funciones, estar depurados, etcétera, etcétera, y tener capacidad de restauración. Las células sí están dotadas de esa capacidad para permanecer sanas, pero necesitan un buen complemento nutricional. La salud, entonces, es un estado natural. No es la enfermedad el estado natural del hombre, es la salud. Entonces, el objetivo de una buena alimentación es conservar o restaurar el equilibrio químico necesario para que las células tengan la materia prima que les permita activar todos esos procesos de reparación a nivel molecular, mantenerse saludables, poder replicarse, o sea, duplicarse sanamente, produciendo descendientes sanos. Y eso es lo que nos lleva, pues, realmente a una salud adecuada. Recordemos lo que decía, por ejemplo, Hipócrates, ¿no? Todos lo recuerdan, ¿no? Que tu alimento sea tu única medicina. Esa parte es muy importante. No hagáis daño a vuestros pacientes porque ya estamos usando las plantas nutricionales y ellas tienen algún efecto secundario. Son muy buenas, pero hay que tener en cuenta esa parte. Es igual con los fármacos. Hay otros famosos en el mundo como Manuel Cheraskin que habla de una ingesta dietética óptima. Sí, el doctor Cheraskin reconoce que hay un nivel de ingestión de nutrientes que produce un estado de salud superior a la media. O sea, si mi estado de salud, si yo quiero que mi estado de salud sea superior a la media, o sea, superior a lo que sucede en la gente normalmente, está hablando ahora de promedio de vida en Colombia 73 años, por ejemplo, con enfermedades de 20 a 30 años previas que producen la mortalidad, entonces yo debo complementar mi alimentación y así obtener una alimentación óptima. El doctor Padweider habla también de supernutrición, que es una necesidad hoy en día. El doctor Paul Carton habla, por ejemplo, del tema del ensuciamiento y la eliminación celular y propone, ¿no? Esto del ensuciamiento y de la eliminación celular al cuerpo médico, diciéndole, mire, hay sustancias que están quedando dentro y tenemos que eliminarlas, porque si yo me nutro bien, mantengo mi cuerpo más puro, más depurado, entonces su funcionamiento va a ser diferente. Cuando se enferme, la medicina y los complementos nutricionales van a ser mucho más eficaces. También hay libros, les recomiendo leer un libro, aunque es bastante complejo porque hay mucha química, mucha bioquímica, que es un libro del doctor Jean Signalet, que es la alimentación, la tercera medicina. Él habla y allí tiene conceptos muy valiosos y modernos con respecto a cómo tratar las enfermedades a través de una buena alimentación, de una buena complementación nutricional. Y el doctor Linus Pauling, ¿no? Que sabemos pues que habla de la medicina o de la nutrición ortomolecular,
Y básicamente la definición de nutrición o de medicina ortomolecular es cuando nuestro cuerpo recibe la molécula adecuada, sana. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con los fármacos. En las condiciones, en las concentraciones, adecuadas. Recordemos que hoy en día, por ejemplo, se están utilizando hasta 100.000, hasta 150.000, hasta 200.000 miligramos de vitamina C para el cáncer, con unos resultados impresionantes. Eso se llama megadosis o más bien optodosis. Entonces, habla también de no solamente la molécula adecuada, las concentraciones adecuadas, el doctor Pauli, sino en el momento adecuado, o sea, todos los días. Por eso, el usar la botellita todos los días, al utilizar los complementos nutricionales, nos va a generar el mejor estado de salud posible. Con respecto a la diapositiva que tienes aquí, Manuel, en este momento de los complementos alimenticios, pues los complementos alimenticios, ¿qué es lo que hacen? Un complemento alimenticio, en este caso los Remulai, es un producto nutricional formulado con vitaminas, minerales, aminoácidos, extractos de frutas, plantas, demás componentes que aportan nutrientes a la ingesta dietética total, o sea, a la de todos los días. Complementa, agrega, ¿sí? Agrega, y al agregar, entonces completa. Hay 4 productos en OmniLife que son muy importantes para completar el 100% de la nutrición. Y son el OmniPlus. Si usted tiene una persona que está bien, que está sana, una dosis de OmniPlus o 2, un par de dosis de Fiber and Plus, una dosis de Power Maker, una dosis de Biocross, Magnus o de Optimus, te dan el 100% de vitaminas, minerales y aminoácidos, fibra, y le agregas los líquidos, un buen dormir, buena actividad física, etcétera, y manejo del estrés, y podemos pensar en una salud envidiable. Los complementos en general alimenticios ayudan entonces, a incrementar la ingesta de nutrientes, a complementar la nutrición en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento. Acuérdense de Kips, Nova Kips, en la lactancia y en los primeros meses de vida o primeros años de vida del bebé, proporcionar nutrientes al organismo para apoyar su correcto funcionamiento. Es una bendición tener un producto de estos y sobre todo un producto que no tiene efectos secundarios, no tiene ningún tipo de problemas. Hablando un poco de la parte de la tecnología, ¿no? Recuerden la tecnología de micelización que tienen nuestros productos, que básicamente lo que hace es haber creado, ¿no? La micelización, la capacidad de transportar nutrientes de difícil transporte o nutrientes que necesitamos a grandes dosis en el organismo, como la vitamina C, por ejemplo, a través de la tecnología, en los productos como el Aloe, como el OmniPlus, que son básicamente los productos micelizados. Y esto nos va a ayudar, por eso son casi que obligatorios, o son obligatorios utilizarlos todos los días. Un buen vaso de Aloe Vera frío en la mañana, por ejemplo, y 1 o 2 sobres o un par de cucharadas de OmniPlus todos los días son más que suficientes para que las cosas en el organismo funcionen muy bien. En personas que están sanas, ¿no? O entre comillas, aparentemente sanas, porque si está enfermo, pues se va más o menos a los 3, 4, 5 dosis o un poco más si es necesario. Aquí se pueden utilizar las dosis que usted quiere. Esa es la tecnología de micelización. Entonces, el cuerpo utiliza muy bien los productos que vienen micelizados, todo lo que haya micelizado, y no se trata solamente de las grasas, ¿no? Sino que se trata de muchas otras cosas. Les decía ahora, la vitamina C, por ejemplo, se transporta a través de la micelización. Algunas sustancias como algunos aminoácidos, algunas enzimas, algunas coenzimas también, de modo que la compañía ha ido mucho más allá en esta cuestión de la micelización, aunque nos decía Jorge Vergara un tiempo atrás que ya no era lo primordial, ¿no? O sea, el diseño del producto que tenemos ahora, como el diseño Supreme y ahora el diseño Plus, pues son simplemente avances que hace que la tecnología de micelización sea muy interesante, pero pues que no sea en este momento ya la gran herramienta de la compañía, es más bien el diseño de los productos y cómo funcionan, y eso lo puede ver uno a través de los estudios que vamos a mirar ahorita. Antes de los estudios, yo quisiera comentarles alguna cosa. No sé si envié, Manuel, una diapositiva que habla de la absorción intestinal. Lo que quiero decirles es que más bien del uso de las sustancias, no, tal vez no la envié. Ah, sí. Devuélvete un poco, Manuel. Yo te voy a decir, devuélvete otro poquito. Devuélvete otro poquito. Esa, la primera que hay allí. La primera que, esa, la que estaba, esa, sí, perfecto.
Mire, ahí habla de la absorción intestinal, ¿no? Miren cómo, por ejemplo, aquí coloqué un ejemplo de 100 gramos de alimentos, 100 gramos de fármaco y 100 gramos de producto micelializado. Y miramos la concentración de ellos en los tejidos, en los vasos sanguíneos, en el tejido intersticial y en la célula. Y esta es una diapositiva que no he corregido, ¿no? Porque la información va un poco más avanzada, entre otras cosas. Por ejemplo, si usted usa 100 gramos de alimento común y corriente, el cuerpo ese alimento llega al 30% de los vasos sanguíneos, el 16% a los tejidos intersticiales, o sea, entre las células, y llega a la célula entre el 4 y el 6% de lo que usted come. Ahora, si usted toma un fármaco, el cuerpo lo utiliza, llega ese fármaco a la circulación del 20%, 16% igual que los alimentos llegan al tejido intersticial, o sea, fuera de las células, entre las células, y apenas el 0.8, yo digo muchas veces gracias a Dios, otras veces pues no, porque hay fármacos que nos salvan la vida y hay la cronicidad pues empeora la situación, pero llega a menos del 1%, 0.8%. La absorción intestinal de un producto micelizado que está hoy prácticamente por el 100%, a nivel sanguíneo, 100% a nivel de tejido intersticial y 100% a nivel de la célula. Esto hace muchas cosas, ¿no? El producto es totalmente barato porque si usted lo cambia a nivel económico, en vez de 100 gramos colocas $100, por ejemplo, pues $100 de un alimento significa que el cuerpo va a utilizar de 4 a 6 dólares, de fármaco va a utilizar menos de $1 y de productos micelizados como el aloe del Omniplus, por ejemplo, va a utilizar el 100%, va a utilizar los $100, de modo que definitivamente el producto es muy económico, muy económico. Y algo que tiene que ver con la toxicidad, ¿no? Los estudios de toxicidad, creo que son las diapositivas que siguen, pues tienen que ver, a ver, ¿qué es un estudio de citotoxicidad primero que todo? Un estudio de citotoxicidad nos dice, o nos puede decir qué es tóxico para las células. Se realiza comúnmente para comprobar que los medicamentos, que los alimentos, los suplementos sean adecuados para el organismo humano, sean inocuos, no hagan daño. Gracias a la información que se obtiene de estos estudios, también se pueden determinar los efectos adversos o benéficos que tienen, ¿sí? Y detectarse las necesidades nutricionales y las transformaciones celulares inducidas por estos mismos. Todo esto es lo que ha hecho Omnilife. Y los estudios de Omnilife muestran, por ejemplo, que cómo el producto tiene una capacidad impresionante de mantenerse estable a temperaturas extremas, por ejemplo, a menos 20 grados, a más 56 grados, y conservar sus características físicas, las características químicas. Pero esta diapositiva, para no mostrarle otras que tengo por aquí, que tiene Manuel en pantalla, pues tiene que ver con algo que para mí es impresionante y es lo más grande que tenemos en este momento en la compañía, y esto tiene que ver con el diseño, con la sinergia, con la micelización, tiene que ver con la calidad de los nutrientes, con lo orgánico que son, con lo cero tóxicos que son. Observe, por ejemplo, el Omniplus, que está allí como número 1. El Omniplus está entre el 80 y el 100%, o sea, 90%. Esto lo que significa es que el Omniplus tiene una capacidad del 90% de restaurar tejidos. Y la verdad es que no existe ese poder, por decir algo así, de restaurar tejidos cuando yo agrego Omniplus a mi organismo, a mis células, de ninguna otra forma, a través del milagro tal vez, pero médicamente, acuérdense que la alimentación común y corriente solamente llega entre el 5, 6, 8%. La siembra de células madres que hacemos hoy en día a nivel de hueso, a nivel de corazón, etcétera, pues tiene la generosidad del 3, 4, 5, 6%. Pacientes que se recuperan, que se curan completamente, pero yo puedo restaurar los tejidos de alguien, los tejidos de la gente que tengo alrededor en un 90% con el Omniplus, en un 80% con el Magnus, con el Biopros, o sea que no es solamente un energizante, sino un poderoso restaurador de tejidos, el Power con el 70%, y ustedes observen que la mayoría de ellos están por encima del 60%, o sea, cosa nunca vista en ningún otro producto o ningún otro complemento nutricional en el mercado. Por eso es que tenemos avales y certificaciones, ¿no? Estamos avalados no solamente en Colombia por el INVIMA y en cada país por la institución correspondiente, que es las instituciones que hacen la vigilancia de medicamentos y de alimentos. Estamos avalados por hablarles de algo importante, ¿no? Por la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, lo que significa que el producto es cero doping, los podemos utilizar tranquilamente y no va a haber ningún problema en los estudios de doping que se hagan. Están avalados por la IEFA, y la IEFA
son expertos en aditivos alimenticios. O sea, la compañía usa aditivos, tiene que haber aditivos, no se puede construir un alimento ni un suplemento o un complemento nutricional sin aditivos, pero sin aditivos que hagan daño al cuerpo. Por eso ustedes van a ver algunos aditivos y esa es una pregunta de la gente, ¿no? ¿Por qué tiene tal y tal cosa? Porque es un aditivo sano, debe estar allí. Imagínese usted un alimento sin sal, sin azúcar, sin cominos, sin hierbitas, etcétera, etcétera. No se podría construir. Y realmente no se puede construir un alimento sin aditivos, pero aditivos completamente sanos. Tenemos los avales de la FDA, pues que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y esto nos permite también exportar. Hay una certificación muy importante, para mí tal vez la más importante, que es la de la FSSC 22000, que es el Sistema de Seguridad Alimentaria. ¿Qué pasó por ahí? Esto significa que el producto se estudió, o la institución que está formada por muchos países, más de 100 países del mundo, estudió el producto desde el cultivo en la tierra hasta el producto terminado y encontró que era 0% tóxico, que el producto se puede utilizar hasta 4000 veces la dosis recomendada con 0 toxicidad, que tiene una gran capacidad de restauración de tejidos, que lo podemos utilizar sin riesgo para nada ni para nadie. También tenemos la Asociación Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia, también EFSA, también tenemos el aval del Comité para la Protección de Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, también tenemos los avales de la FAO, de la OMS y muchos otros más pequeños avales, pues que no tienen ninguna otra institución en el mundo. Ustedes pueden ir a Google y buscar, por ejemplo, con la FSSC 22000 y se van a dar cuenta que aparece como única empresa avalada por inocuidad a nivel mundial. Y ya refiriéndome un poco a los complementos nutricionales nuestros, pues básicamente, a pesar de que lo utilizamos mucho en la gente enferma, pues es la necesidad de ayudar a la gente a mejorar su estado de salud. Yo pienso que lo mejor que podríamos hacerlo es utilizarlo como una herramienta poderosa de prevención, de promoción y de logro de objetivos en la salud. Y esto nos incluye mucho en los planes de salud de los países del mundo, ¿no? Que estos tienen muchas deficiencias, pero ya si hablamos de prevención y hablamos de promoción y hablamos de objetivos en salud, entonces no vamos a tener ningún problema. No podemos estar hablando de que los productos curan porque en realidad no curan, no es el cuerpo que recibirlo lo hace. De modo que esa parte de prevención, de promoción y de logro de objetivos en salud nos va a permitir ir mucho más allá. Les quiero compartir 2 o 3 cositas con respecto a esto, a la calidad de nuestros productos. Lo que Manuel comentó al principio, de que hablábamos en Cartagena. A comienzos de este año estuve en Medellín, tuve la oportunidad de compartir pues, con algunos médicos y nutricionistas de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Nutrición. Y una de las cosas que me sorprendió fue que la gente pudiera asistir a una reunión, a una charla, en donde no hubiese preguntas, sino más bien abismarse, ¿no? Sorprenderse con la información, con la tecnología, con las cosas nuevas que tiene Milay, que no eran pues normales, no es normal para el médico ni para la nutricionista. Y por el otro lado, que en algún momento nos dijeran, ustedes son los únicos que permitimos que trabajen en la universidad, que ingresen a la universidad, que manejen la parte económica, la parte promocional, y que también nos invitaron a acompañarlos en los eventos de nutrición del país y en febrero del próximo año en el Congreso Mundial de Alimentación y Nutrición, porque nos dijeron que ustedes son los únicos que hacen investigación. Y tenemos estudios, se tienen estudios que no tenemos nosotros. De modo que eso me pareció a mí muy interesante y es uno de los avales pues, más fuertes y más grandes que yo puedo tener en este momento. Y otro muy interesante fue con una persona, con un científico de la Universidad del Valle que trabaja en nutrición y es quien presenta los estudios de nutrición de la universidad pues, a las revistas mundiales de nutrición, a las más importantes. Y él me decía, Jorge, todos los estudios que tenemos en este momento, y me habló exactamente de 17 estudios que dijo, esto hay que romperlo, ustedes ya lo tienen en productos desde hace muchos años. O sea, lo que la Universidad del Valle tenía en este momento hace un par de años como estudios para presentar a las revistas, como avances en nutrición, me decía él, ustedes ya lo tienen aquí en el Thermogen Coffee, lo tienen en el Actua, lo tienen en el Power Maker, lo tienen en este producto, en este otro producto. De modo que es bien interesante, ¿no? Cuando nosotros decimos y hablamos de que estamos muy avanzados, muchos años, 30, 40, 50 años con respecto a
a las demás instituciones o empresas que fabriquen nutrientes en el mundo es una realidad y es una verdad. O sea, estamos muy bien posicionados. Tal vez lo único que necesitamos es llevar muy buena información, que a veces la información que llevamos es también prepotente y nos encontramos con un gremio que también es un poco prepotente, pero la información siempre tiene el poder. Tenemos que aprender a tener información, por eso queríamos, tal vez Manuel quería pues, realizar este programa hoy, para que ustedes tuvieran alguna información que les apoye, que les ayude a compartir con los demás y sobre todo a la gente que trabaja en el campo médico, ¿no? En el gremio médico, que son gente que tiene mucho conocimiento y que no fácilmente se cree, pero tenemos que llegar con confianza, con trabajo, con estudios, con información de alto valor. Bueno, mis amigos, tuvimos un imprevisto, se nos fue la luz en plena transmisión y entonces ya estamos conectando de nuevo con el doctor Jorge Garcés, que nos estaba dando toda una cátedra sobre los productos, los nutrientes, y quedamos en el tema de las certificaciones. Ya volvió a entrar el doctor Garcés. Entonces, hola Jorge, nuevamente estamos en línea. Ya te voy a poner nuevamente las diapositivas y bienvenido Jorge, dale. Bueno, Manuel, gracias. Bueno, no sé cuánto tiempo me llevé por aquí hablando solito. Bueno, íbamos en las certificaciones, Jorge. Bueno. Okay. Ya te voy a volver a poner las diapositivas, pues tocó volver a empezar nuevamente, pero entonces te vuelvo aquí a poner la diapositiva donde íbamos compartiendo nos compartiste del tema del poder pues de los productos, la absorción con respecto a los demás, la capacidad del poder del OmniPlus, del Magnus, y ya nos estabas compartiendo las certificaciones. Te lo voy a poner aquí en pantalla nuevamente para lo que íbamos por aquí, es las certificaciones. Así que bienvenido Jorge, nuevamente, y bueno. Bueno, sí, está. ¿Listo, Manuel? Manuel, ¿se escucha? Se escucha muy bien, Jorge. Bueno, perfecto. Listo, ok. Bueno, entonces, pues, como no sé exactamente en qué partecita iba, pues vamos a hablar un poquito de los avales. Les decía que todos estos estudios, este diseño, la sinergia, la mesialización, los estudios de citotoxicidad, etcétera, pues están refrendados por los avales que la compañía tiene, entre ellos avales importantes, el de la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, que significa que el producto es cero doping,
el de la YEFA, que son expertos en alimentos, en aditivos alimenticios, ¿no? Recuerden que todos los productos nutricionales del mercado, así como los fármacos, etcétera, para poder ser diseñados, necesitan tener, además en este caso, de las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los carbohidratos, o sea, la parte nutricional necesita tener aditivos alimenticios, ¿no? De resto no se podrían construir. Pero se utilizan aditivos alimenticios completamente sanos, algunos orgánicos, otros completamente sanos. También estamos avalados por la Federación de Alimentación y Medicamentos de los Estados Unidos, estamos avalados por la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, estamos avalados por el Comité Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, por el Códex Alimentarios, que es la FAO, que es un comité mixto, ¿no? Pues de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud. Estamos avalados por cada uno de los institutos nacionales de vigilancia de medicamentos y alimentos de cada país, en Colombia en este caso el del INVIMA. Tenemos muchos avales, entre ellos uno muy importante que es la certificación FSSC 22000. Es una certificación de seguridad alimenticia, de sistema de seguridad alimenticia, que certifica o que estudia que el producto lo interviene desde el campo de cultivo, en este caso, hasta el producto terminado, y tenemos un aval para nosotros único en el mercado nutricional del mundo, que significa que nuestro producto es 100% inocuo. Es más, los productos los estudios de citotoxicidad mostraron que tiene una capacidad, usted lo puede utilizar hasta 4000 veces la dosis recomendada, y es cero tóxico, ¿no? Produciría pues otros síntomas, pero cero tóxico. De modo que este aval es muy importante porque nos dice que estamos utilizando un producto completamente sano que podemos usar en nosotros y en nuestra familia con toda la tranquilidad del mundo, y que podemos colocarlo en la boca de las personas, de la gente, de nuestros enfermos, y en la boca de los deportistas, de las embarazadas y de toda la población que necesita mejorar su calidad de vida sin ningún riesgo. No tenemos riesgos. En otras compañías hay riesgos, es la verdad, porque hay digamos, una composición del producto, la composición del producto es farmacéutica, o sea, que puede generar efectos secundarios si se utiliza a dosis que van más allá de lo normal. Eso con respecto a los avales. Les había comentado, pues, sin que ustedes escucharan, acerca del producto como tal. Nuestro producto, más que utilizarlo como un producto o ponerlo en el mercado como un producto que cura enfermedades, mejora cosas, como dice la compañía, es un complemento nutricional muy bien diseñado que nos va a servir como una herramienta poderosísima de prevención para que lo podamos utilizar en la gente que está sana, ¿no? Desde la primera edad, desde el nacimiento, y esto nos va a permitir tener seres humanos mucho más saludables y mucho más longevos, sin tanta enfermedad crónica, que es algo que está pues destruyendo la salud del planeta. Por el otro lado, podemos promoverlo, ¿no? Trabajarlo en la promoción de salud y en el logro de objetivos de salud. Cuando hablamos de logros de objetivos en salud es, por ejemplo, utilizarlo en hipertensos, en diabéticos, en niños con dificultades, en obesidad, etcétera, como para lograr logros, mejorar la calidad de vida de ellos. O sea, que las palabras que utilicemos de ahora en adelante sean mejor prevención, promoción, objetivos de salud, para que nos entendamos mucho y seamos mejor entendidos por el gremio de la salud precisamente. ¿Ok? Otra cosa que me parece interesante compartir en este momento tiene que ver con el poder de la sinergia. Puedes pasar la siguiente diapositiva, Manuel. Que tiene que ver con la sinergia, y allí les presento una diapositiva en donde dice el poder de la sinergia, ejemplo de sinergia con vitaminas solubles en grasas. O sea, las vitaminas solubles en grasas son en este caso la vitamina A, la vitamina E, más adelantico, la vitamina D, sí, en esa precisamente. Fíjense que, por ejemplo, usted encuentra en el mercado vitamina A, pero para que la vitamina A realmente funcione mejor en el organismo, debe estar acompañada de colina, de otras vitaminas como la C, de otras vitaminas como la D, la E, de ácidos grasos, de zinc. La vitamina D, por ejemplo, que la encontramos junto al calcio en productos del mercado para calcificar los huesos, carbonato de calcio más vitamina D, ella debe estar acompañada, además del calcio, de fósforo, de boro, de colina, de ácidos grasos. Si no es así, no funciona. Y nuestra compañía es especialista en ese tema
en el tema de las sinergias, en lograr producir nutrientes, no nutrientes comunes, sino nutrientes con mucha tecnología, con mucha ciencia, que permitan ingresar al organismo y realmente hacer lo que se necesita hacer. En esa parte somos primeros también en la sinergia, y así funcionaría pues con las vitaminas solubles en agua, con los minerales, con los aminoácidos, etcétera, etcétera. De modo pues que no es el momento ahora de trabajar esa parte, pero sí quiero que sepan que es muy importante. Manuel, no sé, ¿escucharon sobre lo que les compartí de la universidad, de aquí, la Universidad del Valle, lo de Antioquia? ¿O debo de repetirlo? Jorge, no escuchamos porque se fue la en ese momento. Ah, bueno. Bueno, para que vamos terminando y si hay alguna pregunta, pues tú la refieras. Es con respecto, pues, porque a veces uno revisa toda esta información, y la miserización y la sinergia, y los estudios de toxicidad y los testimonios, ¿no? Los resultados y toda la historia, y aprende, pues, que los fármacos mejoran la calidad de vida, pero no restauran tejidos, que los nutrientes sí, que somos la mejor compañía de nutrición en este momento en el planeta, etcétera, pero de allí a creerlo, pues hay un paso, ¿no? Y a veces como que nosotros mismos ni siquiera estamos seguros de que es la realidad. Les decía que a comienzo de año estuve en Medellín haciendo una charla para médicos y nutricionistas, y una de la Universidad de Antioquia, pues es una historia un poquito más larga, pero luego se las podríamos compartir. Pero en conclusión, me pareció muy interesante que los médicos y que las nutricionistas que asistieron a la reunión, al evento, pues no tuvieran preguntas, ¿cierto? Y más que todo preguntas capciosas como se podría suponer en el gremio, sino que estuvieron muy atentos todos y muy sorprendidos de la tecnología y de la información que transmitimos. Y luego en la decanatura de nutrición, pues cómo nos comparten que nosotros éramos, Omila era la única empresa, la única compañía que permitían que ingresaran a las facultades de medicina y de nutrición a compartir información, etcétera, etcétera, hacer invitaciones, porque ellos consideraban que éramos la compañía de nutrición, digamos, independiente, que mejor investigación hacíamos. O sea, ustedes sí hacen investigación. O sea, nosotros no mandamos, no actuamos como en la producción de nutrientes normales, que se dice un nutriente para una embarazada necesita esto y esto y esto, póngalo allí y sale al mercado. Entonces se trabaja el producto de forma diferente, se hacen primero investigaciones, se prueba el producto y después de años sale al mercado. Entonces nos dijeron, ustedes son los únicos que hacen investigación en el mercado nutricional, y además de eso, pues les refiero que tenemos una planta de producción que es única en el mundo, y tenemos un grupo de científicos que es único en el mundo. En la Universidad del Valle me dijeron, ustedes entre comillas, ustedes se han robado los mejores científicos de nutrición del mundo, y esa es otra historia, ¿no? Hace un par de años, un científico de la Universidad del Valle, que es la que dirige los estudios en nutrición y se presentan a las grandes revistas de nutrición del mundo, me dijo, Jorge, todo lo que nosotros hemos hecho, y nos mostró 17 estudios en ese momento que se pensaban presentar pues, en las revistas, ustedes ya los tienen hechos desde hace años y diseñados, presentes en los productos. Entonces me decían, mira, este estudio, esto es el Termogen Coji de olla que ustedes tienen. Este estudio es Actúa, que ustedes ya tienen. Este estudio es el Power Maker, etcétera, el Stop, etcétera. De modo que me pareció muy interesante que la gente de la Universidad del Valle también pensara que la compañía está avanzada realmente en la investigación en nutrición. De modo que esa parte me parece muy importante, ¿no? Que estemos confiados y tranquilos en que tenemos un producto que no solamente pensamos nosotros que es muy bueno, sino que en el exterior, en la gente que tiene conocimiento, también saben que es un producto adecuado. De modo que no se preocupen cuando la gente diga, no, todo el mundo está en todo su deber. Esto tiene que ver básicamente con las fallas en la comunicación que nosotros tenemos. Debemos de comunicarnos mejor con la gente, llevar información de alto valor. Para que esta diapositiva que mostraste ahora, Manuel, para terminar, ¿no? De que muchas personas podrían hacer más placentera su vida con buenos hábitos alimenticios, con una complementación inteligente, utilizando su capacidad de tomar decisiones, realizando actividad física de manera cotidiana, con un buen descanso y esparcimiento y recibiendo apoyo médico.
Me parece muy importante pues, ese resumen. Mis amigos, estamos ante la presencia de un monstruo a nivel nutricional. Omnilife es un monstruo a nivel nutricional. Confíen en la calidad del producto y que va a seguir mejorando y creciendo en tecnología con el tiempo, porque es una necesidad a nivel universal. Una de las cosas que tenemos que hacer es usarlo nosotros, recomendarlo a la gente que tenemos alrededor y a otros. Recuerden que, como les decía un rato antes, no solamente manejamos o trabajamos para las personas que están enfermas en su salud, sino que lo hacemos preferiblemente con las personas que necesitan complementar su alimentación para estar saludables el resto del tiempo, y de seguro que vamos a impactar en la salud a nivel mundial. Esa historia de que hoy somos 280 millones de diabéticos y que en el 2025 esperamos 450 millones de diabéticos, tenemos que irla borrando, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, hoy existen 200 millones de diabéticos, muchos de ellos en el 2025 han dejado de ser diabéticos y el grupo cada vez es menor. Vemos que es saludable y es emocionante. Para mí es emocionante saber que tenemos una herramienta con la cual podemos trascender, podemos ayudarle a toda la gente que está en esta tierra, y o sea, que podemos hacer cosas no solamente inteligentes y económicas, sino, como les decía, trascender, ayudar. Yo creo que es lo mejor, es lo que más nos produce felicidad. Manuel, no sé si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, pues porque hay mucho tema, pero yo creo que ya es suficiente, ¿no? Lástima que se nos cortó un poquito y se nos alargó el tiempo. Entonces, Manuel, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, algo en la que quieras que... No te escucho, Manuel. Dame un segundo. Ahí. Ya, ahora sí. Ok, Jorge, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tus diapositivas también, que son muy interesantes. La verdad que esos datos científicos pues, nos ayudan a reconfirmar, porque de todas maneras tú sabes que los que hemos tomado el producto un día, el otro también, pues tenemos muy claro que nuestros productos funcionan, pero el aval científico que nos acabas de dar y nos respalda fuertemente cuando vamos igualmente a compartir con personas de la salud, del área de la salud, como tú, médicos, enfermeros, gente que tenga que ver con el área de la salud, que hay veces por su conocimiento científico, profesional, pues te hacen preguntas que tienen que ver con toda esta terminología, y que los empresarios, gracias a lo que compartiste hoy, pues van a tener una herramienta más como el as debajo de la manga, decirle a la gente de todos los avales, las certificaciones, y que nuestros productos, y que pueden investigar, ¿no? Porque realmente Omnilife se hace sencillo de usar y compartir. Una pregunta, Jorge. Las personas, en general, los productos los deben de usar por cuánto tiempo. ¿Tú qué le recomiendas a la gente? ¿Qué le dices a la gente? ¿Por cuánto tiempo deben de usarlos o qué? Ajá, sí. Bueno, digamos que la gente es el que decide, ¿no? Que tenemos al frente como cliente, etcétera, es el que decide cuánto tiempo lo va a utilizar, pero nosotros tenemos que compartir una información real y una información objetiva, una información profesional. Yo siempre le digo a la gente, mira, si quieres estar saludable, agrega, continuar saludable, agrega OmniPlus 1-2 veces al día, Fiber Plus 2 veces al día antes de los alimentos, el OmniPlus al levantarse o con los alimentos, inclusive puede ser mezclado con el Fiber Plus, una vez al día, al menos una hora antes de acostarse, el Power Maker, y escoge entre el Optimus y el Bioproso Magnus, el que necesites, porque él te va, esos 4 te van a complementar el 100% de lo que necesita el cuerpo. Eso complementa el 100% de vitaminas, minerales y aminoácidos. Ahora, cuando hay enfermedad, entonces ya les digo, la cantidad mínima que vas a tomar es 3 veces al día, una cantidad muy buena es 4 veces al día, y ojalá lo pudieran hacer al menos 5 veces diarias. Tengo que un buen promedio de 3 o 4 veces al día ya es un buen promedio, 2 o 3 productos por enfermedad son suficientes, y les digo, los primeros 6 meses no vas a tener mayores resultados. Los chequeos médicos van siendo muy similares, los resultados del laboratorio van siendo muy parecidos, la presión sigue subiendo, baja, el azúcar se sube, se baja, te hospitalizas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que des continuamente el alimento, el complemento nutricional al organismo, para que llegue un momento a los 2, 3, 4, 5, 6 meses en que esa integración al metabolismo, al funcionamiento del cuerpo, comienza a generar ya
transformación, restauraciones, mejorías en los procesos fisiológicos, y eso se hace más o menos entre los 6 meses y el año. Entonces, les digo, entre 6 meses y un año, muy probablemente tu médico te va a ir quitando medicamentos porque ya el cuerpo trabaja mejor y los necesita menos, hasta que muy probablemente alrededor del año ya el 90, el 100% de los fármacos se hayan retirado. Generalmente es lo que sucede. Ahora, la otra información que le doy es esta. Tú estás restaurando tejidos, ya el cuerpo comenzó a funcionar mejor, no necesita medicamentos, pero no hay una curación definitiva. El 85% de las enfermedades en nutrición se curan definitivamente. Una diabetes del adulto, una osteoartrosis, una artritis reumatoidea, una esquizofrenia esquizoafectiva, una enfermedad, una esclerosis, etcétera, etcétera, un hipotiroidismo, entre 2 y 7 años. O sea, lo que logremos hacer en 7 años es la máxima mejoría que se puede lograr. Eso es lo que sabemos hoy en día. Pero como seguimos expuestos a muchos problemas, entonces te recomiendo que después de esos 7 años sigas utilizando, bueno, cuando ya está bien 1 o 2 años, baje las dosis a 3 o a 2 veces en el día, pero sigue complementando tu alimentación el resto de tu vida con OmniPlus, Fiber Plus, Power Maker y BioCross Optimus, porque eso te va a garantizar pues una adecuada salud, o sea, que no te vas a volver a enfermar. Eso es lo básico, o sea, lo que yo le transmito a la gente es: debes de complementar tu alimentación el resto de tu vida, porque por eso te enfermaste, y cada vez lo que comemos va a ser más difícil, el aire va a estar más contaminado, la alimentación va a ser más industrializada, debemos de cuidar esa parte. Eso es, Manuel, lo que yo le comparto a la gente. Bueno, Jorge, no, pues pudiéramos tenerte todo el día aquí haciéndote preguntas, pero igualmente te queremos agradecer bastante, Jorge, compartir. Te queremos invitar nuevamente a que de pronto ya nos hables de un tema del uso. Tú tienes unos temas de unos productos que son muy profundos, pero eso lo haremos en otra oportunidad. Quiero agradecerte por estar con nosotros, darte un fuerte aplauso desde Medellín. Oye, Manuel, ¿esos aplausos están grabados o son en vivo? Bueno. Perfecto, Jorge. Y muchas gracias, hermano. Y te esperamos en Medellín el próximo 29 de noviembre. Bueno, está bien. Con mucho gusto, Manuel. Porque yo sé que la gente te quiere mucho aquí en la ciudad y cree mucho en todo lo que tú nos compartes. Así que gracias. Un feliz día. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy amable. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Antes de terminar, les recuerdo que todos los miércoles a las 10 de la mañana tenemos transmisión en vivo. Hoy tuvimos una pequeña dificultad técnica, que se fue la luz en la zona, en el sector. Afortunadamente llegó rápidamente y pudimos volver a conectarnos. Pero siempre estos videos quedan grabados en YouTube. Sugiéranle a sus equipos que se registren a nuestro canal de YouTube de Manuel Hernández Nutricer, para que se den cuenta cada vez que subimos un video. Igualmente, que se registren en el canal oficial de OmniLife, pues porque igual OmniLife siempre nos está dando capacitación permanente. Así, mis amigos, que muchos éxitos a todos los que nos están viendo. Gracias a los que están aquí presentes. Les deseo un feliz día para todos. Hasta luego. Chao.